Buenas a todos, hoy venimos a hablar de la defensa. Primer punto importante sobre la defensa, la anticipación. ¿A qué me refiero con esto? Que para defender una bola o para que sea más fácil defender una bola, si nosotros ya estamos en la posición a la que la pelota va a llegar, es mucho más fácil que podamos tener el control de esa bola y defenderla. Sin embargo, si estamos en movimiento llegando hacia esa posición donde la bola va, es mucho más probable que no consigamos una defensa efectiva o ni siquiera tocar la bola. ¿Cómo podemos tener una buena anticipación? Teniendo claro cuáles son las diferentes posiciones de defensa dependiendo de cuál es la posición del equipo rival a la que está atacando. Posición de primer tiempo, posición de ataque a la línea, posición de ataque de país, posición diagonal. Si sabemos estos 4 tipos de posiciones y las tenemos claras en la mente, podemos ya estar en la posición de primer tiempo, que es la más rápida y a la que menos tiempo nos va a dar de mover, y desde esa posición nos tenemos que mover a las otras 3 posiciones dependiendo de la colocada. Si sabemos cuáles son exactamente las otras 3 posiciones y tenemos un desplazamiento con 1 o 2 pasos que nos haga llegar rápido a esa posición, nos va a permitir una anticipación que vamos a estar en la posición antes de que esa pelota llegue a esa posición, y con lo cual vamos a tener más probabilidades de levantar la bola para arriba. Segundo punto importante, la posición defensiva. ¿A qué me refiero con esto? A la posición de los brazos, la posición de la cadera y la altura del cuerpo y la apertura de los pies. Ahora nos vamos después a la pista y os lo enseño bien, pero voy a intentar explicarlo un poco aquí primero. La posición de los brazos es lo más importante de las 4 cosas que acabo de decir, porque es la que está en contacto con la pelota, y si tenemos una buena posición de brazo nos va a hacer que la pelota suba para arriba, que es lo que queremos. Nos venimos aquí, que yo creo que vais a entender un poco mejor a lo que me refiero con la posición de defensa o posición defensiva. Lo más importante, los brazos. ¿Cómo ponemos los brazos? ¿Nos tenemos que agarrar las manos? ¿No nos tenemos que agarrar las manos? Tenemos que entender que la defensa no es una recepción. En la recepción nosotros buscamos una plataforma horizontal de brazos que nos permita poner la bola en una posición exacta para el colocador. La defensa es mucho más rápida de la recepción porque el punto desde el que nos viene la bola es más cercano a nuestro cuerpo que el de la línea de saque. Nosotros en la defensa lo que buscamos es una posición de brazos que ya esté preparada para defender la bola sin tener que cogernos las manos. ¿Y cuál es la posición correcta de brazos? Pues si nosotros tenemos los brazos aquí y la bola nos viene directo, va a ir hacia adelante o hacia la red, que no va a permitir que otro compañero pueda colocar la bola. ¿Cuál es la posición correcta? La posición es esta. Es una posición en la que si la pelota nos da de primera, va a subir hacia arriba. ¿Y qué es lo más importante muchas veces? Más que tener esto hacia arriba, es la distancia del brazo con el pecho, con el tronco del cuerpo. Porque si nosotros tenemos esta distancia aquí y nos viene una pelota muy dura, nosotros podemos hacer esto para frenar esa fuerza que trae la bola y dejarnos la bola en nuestro campo. Sin embargo, si tenemos los brazos aquí, nos va a dar, no vamos a tener ninguna posibilidad de frenar la bola y la bola se va a ir al otro campo, se va a ir a cualquier dirección. Otro punto importante, dependiendo en qué posición nosotros nos encontremos, la altura de nuestro cuerpo tiene que ser diferente. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en la posición de defensa de primer tiempo, estoy cerquita de la red. Mi posición, si es muy baja, es muy probable que las bolas que me pasen por encima de la cabeza entren dentro del campo. Ahora, si yo estoy en una posición un poquito más alta, puedo coger, si el atacante ataca ahí en 2 metros, pues un aplauso y para él. Pero ¿qué es lo que yo intento? Estar en una posición un poquito más alta e intentar coger este tipo de bola. Es una bola muy rápida que no me va a dar tiempo apenas de tirarme si el atacante ataca duro. Entonces estoy en una posición con los brazos ya listos para que la primera bola que defienda sea esta y que luego intente defender las otras de los lados o las de arriba. Por eso esta posición es un poquito más alta. Sin embargo, si nos vamos a la posición de defensa de la línea, que es lo que estaba diciendo antes, yo lo que intento de esta posición, dar 1 y 2 pasos para ya estar preparado y anticipado a ese ataque de línea. Esta posición sigue siendo alta, no es tan alta como la de primer tiempo, pero sigue siendo un poquito alta y busco ya tener los brazos preparados y defender este tipo de bola, que es la más rápida, o esta. Sin embargo, la posición en la que para mí tendríamos que estar un poco más bajo es la de la diagonal, porque es la trayectoria más larga que tenemos que defender y puede tener el atacante un espacio más largo para atacar diagonal
y el defensor un espacio más largo para defender diagonal. Entonces, si estamos en una posición más bajita, esta pelota que nos viene por arriba de la cabeza es fuera. Y si estamos en una posición más bajita, que nos permite poder estar más cerca del suelo y buscar estas bolas y tener un espacio más grande de defensa que podamos llegar más rápido. ¿Cuál es la otra posición? Que voy a mover la cámara porque creo que no se me va a ver. La otra posición de defensa, que para mí tiene que ser una posición neutra, es la del receptor o el defensor de 6. ¿Por qué? Porque este defensor se encarga de defender todo el fondo del campo y se encarga de defender todos los balones que tocan el bloqueo y van largo. Entonces, ¿cómo tendría que estar puesto este defensor? Si este defensor está así, es muy difícil que sea rápido para correr hacia un lado o hacia el otro, porque lo que estamos diciendo es que este jugador se tiene que encargar de todos los toques de bloqueo y de cubrir casi todo el fondo del campo. Entonces, esta posición de cuerpo para mí tiene que ser con los pies no muy abiertos y en una posición que nos permita estar ágiles. Nos van a llegar pelotazos, pero no van a ser tantos como los de la línea, como los de la diagonal. Entonces esta posición, una posición relajada que nos permita directamente salir corriendo a coger las bolas que toca el bloqueo, salir corriendo a esas bolas que van al fondo del campo, y es una posición un poco más alta. Espero que me estéis entendiendo, yo sé que son muchas cosas, pero bueno. El otro punto de la posición defensiva del que tenemos que hablar y que tenéis que entender es el posicionamiento de la cadera. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos defendiendo con la cadera delante, no tenemos mucho control. Lo primero, que nos dificultamos este posicionamiento de brazos que ya hemos hablado antes. Y luego el tener la cadera atrás nos permite esos desplazamientos laterales más fáciles, nos permite tener esta distancia de los antebrazos, de los brazos, del cuerpo. Y luego hay situaciones en las que la pelota nos viene alta y nosotros necesitamos dar un golpecito de cadera para tirar la pelota hacia arriba. Si nosotros ya estamos con la cadera ahí, todas las bolas que vengan delante del cuerpo son muy complicadas de defender y ese golpe de cadera no lo vamos a dar porque estamos mal puestos. Espero que hayáis entendido un poco del posicionamiento. Si tenéis alguna duda, los dejamos en los comentarios. Tercer punto importante, la actitud. Tenemos que pensar que siempre la pelota viene hacia nosotros y no tener miedo a defenderla. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas situaciones en las que echamos la culpa al bloqueo, que no se ha puesto bien, la pelota viene entre media de un jugador y tenemos dudas de meternos o no. La actitud es eso. La actitud es, independientemente de mis compañeros, independientemente del bloqueo, independientemente de todo, nosotros pensar que la pelota nos viene hacia nosotros y todo lo que esté en nuestro perímetro lo tenemos que levantar. La cuestión está en tocar, tocar, tocar y al final vamos a conseguir que la pelota suba para arriba, que es lo que queremos. Cuarto punto, y el que cualquier defensor debería aprender: no hacerme daño. ¿A qué me refiero con esto? A que nos aprendamos a tirarnos al suelo sin hacernos daño. Si conseguimos no hacernos daño y aprender las diferentes técnicas para ir hacia el suelo sin dañarnos, vamos a tener una actitud más positiva, vamos a tener más ganas de ir a por pelotas que no vienen hacia nuestro cuerpo y vamos a defender más bolas. Y si estamos hablando de defensa, lo que queremos es defender. Os voy a dar ahora unos ejemplos de las planchas a una mano, las planchas arrastradas por el suelo, las caídas laterales hacia un lado y hacia el otro. Pero una de las cosas a las que muchos jugadores no les gusta son las rodilleras. Muchas veces puede ser que sea muy fea y todo lo que tú quieras, pero el no meter la rodilla o el estar incómodo, porque en muchas situaciones tenemos que ponernos de rodillas para tocar una pelota en defensa o tenemos que arrastrar la rodilla. Si vamos a evitar poner la rodilla en el suelo porque no tenemos rodilleras, déjame decirte que eres un poco tonto. Si eres un jugador que tiene la rodilla sensible, como la mayoría de personas, y no puede poner la rodilla en el suelo, te recomiendo que uses rodilleras, porque el suelo es parte del juego del jugador de vóley y nos tenemos que arrastrar un poco por él, nos tenemos que tirar. Y como decíamos antes, si no nos hacemos daño tirándonos, la defensa es muy divertido. Dime no queda guapo una planchita ahí, pan, y levantar la bola para arriba, que toda la gente diga: Dios, este tío es un máquina. Pues estos son los 4 puntos.